Ok, entonces vamos a ver entonces el siguiente teorema que nos dice que sea A cualquier conjunto, ¿sí? Y vamos a tener entonces que el conjunto vacío es un subconjunto de A, ¿sí? Entonces, esto pues nosotros ya lo manejamos así como casi que de manera intuitiva, ¿no? Y siempre que estamos hablando de los subconjuntos de un conjunto, pues debemos de incluir el conjunto vacío. Pero entonces, ¿cómo se demuestra este teorema? Es decir, ¿cómo sabemos si este teorema en realidad es verdadero, ¿no? Entonces, básicamente, muchachos, cuando nosotros hablamos cuando hablamos de conjuntos que están contenidos en otros, o sea, básicamente cuando un conjunto es subconjunto de otro, según la definición de subconjunto, tendríamos lo siguiente. Si X pertenece, en este caso, al primer conjunto, que es el conjunto vacío, entonces X debe de pertenecer al segundo conjunto, que en este caso denotamos como A, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la definición de subconjunto. Y a partir de esta definición es que debemos nosotros de hacer la demostración que se nos está pidiendo aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso nos vamos a ir a las reglas de la lógica básica. Y de hecho nos vamos a ir a las tablas de verdad. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un argumento del tipo P, entonces Q, que es un argumento, es un argumento condicional, entonces podemos tener que P sea verdadero, falso o falso. Y Q pues puede ser verdadero, falso, ¿sí? Y entonces el valor del condicional pues va a depender precisamente del valor de estas, pues del antecedente y del consecuente, ¿sí? Y la tabla de verdad de un condicional, entonces es, tendríamos aquí, verdadero es verdadero, falso es falso, falso, verdadero es verdadero y falso es verdadero. ¿Sí? Si no me equivoco. No sé si gusten ahí checarlos. Bien. Sí, está bien. Ok, muy bien. Bien, entonces, muchachos, fíjense aquí en el argumento que planteamos. Tenemos, si X pertenece al conjunto vacío, entonces X pertenece a A. En este caso, nuestra P pues sería que X pertenece al conjunto vacío. Y nuestra Q sería que X pertenece al conjunto A. ¿Sí? Pero resulta que esto, que X pertenece al conjunto vacío, pues es falso, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque por definición de conjunto vacío es un conjunto que no contiene elementos, entonces X no puede pertenecer a él. Por lo tanto, si el antecedente es falso, si el antecedente es falso, entonces nuestro argumento siempre va a ser verdadero. Aquí en esta parte. ¿Sí? Y básicamente por eso con eso se demuestra entonces el argumento original. Como X no pertenece al conjunto vacío, dado que el conjunto vacío por definición no contiene elementos, entonces la estructura lógica de este argumento me indica que el argumento siempre es falso. Por lo tanto, podemos nosotros concluir que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto A. ¿Sí se entiende? ¿O hay alguna pregunta más bien? No, sí se entendió. Muy bien. Bueno, maestra, nada, es que sí tengo una duda con lo Dígame. del signo de subconjunto. O sea, que es una Ajá. S y abajo tiene un palito. Cuando esa C está al revés, ¿cómo se lee? Sería que A es un subconjunto del vacío. O sea, si yo Ah, pongo esto, si yo pongo así,
Estoy diciendo que A es un subconjunto de B. Sí. Pero si yo pongo esto, estoy diciendo que A es un superconjunto de B. En otras palabras, B es el subconjunto de A. Ok. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, vamos a ver y vamos a seguir con una demostración de teoría de conjuntos para irnos adiestrando un poquito en cómo se plantean este tipo de demostraciones. Vamos a tener entonces el siguiente teorema. Sean A y B subconjuntos del conjunto universal U. ¿Sí? Entonces, queremos ver lo siguiente. A intersección U menos B es igual a A menos B. ¿Sí? En este libro, muchachos, que nosotros estamos manejando, el U menos B es lo mismo que el B complemento. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver el complemento de esta manera, con una ¿cómo se dice? Con una comilla, ¿sí? O con un superíndice C. Pero al final el complemento significa pues todos los elementos que no pertenecen a B. Entonces eso también se puede expresar como la resta del universo menos el conjunto B. ¿Okay? Entonces al final significa lo mismo. Y aquí lo que queremos nosotros verificar es si en efecto esta intersección de A con B complemento o de A con el universo menos B es igual a la resta de A con B. ¿Sí? Entonces, según la definición de conjuntos iguales, lo que tendríamos que demostrar es lo siguiente. Dos conjuntos son iguales si uno es subconjunto del, o sea, el primero es subconjunto del segundo y el subconjunto es el primero. Dos subconjuntos, váyame, ¿por qué es lunes? Espera. Dos conjuntos son iguales si el primero es subconjunto del segundo y el segundo es subconjunto del primero. Significa que aquí vamos a tener que hacer dos demostraciones. La primera sería demostrar que esta intersección es subconjunto de la resta y la segunda sería demostrar que la resta es subconjunto de la intersección. Si ambos casos, o sea, si en ambos casos podemos nosotros llegar al mismo valor de verdad, es decir, si demostramos ambos teoremas aquí o ambos argumentos, entonces el teorema es cierto, sí, el teorema va a ser verdadero. Pero sí tenemos que demostrar los dos, porque esa es la definición de conjuntos iguales. Si solo demostramos una, muchachos, entonces la definición, bueno, más bien el teorema, pues estaría quedando corto, ¿sí? Solamente estaríamos demostrando que por ejemplo, la intersección fuera subconjunto de la resta, pero no que fueran exactamente iguales. Entonces, para hacer esta demostración, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo quiero demostrar que esta intersección es subconjunto de esta resta, lo que tengo que hacer es colocar un elemento en esta intersección y verificar que ese mismo elemento aparezca en la resta. Ahora, estos son elementos arbitrarios, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es una demostración con un cuantificador universal. Diría, para toda X que pertenece al conjunto intersección, entonces, y a través de, o mediante las definiciones de las operaciones con conjuntos, deberíamos de concluir que toda X pertenece también a la resta, ¿sí? Si eso sucede, entonces podemos decir que la intersección es subconjunto de la resta, ¿ok? Normalmente ya no se escribe el cuantificador universal, o sea, no se utiliza el para todo, pero sí está implícito. O sea, lo que yo estoy haciendo al tomar un elemento arbitrario es que puede ser cualquier
y todos los elementos que estén en este conjunto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Empecemos diciendo lo siguiente. Aquí le voy a poner una línea nomás para que sepan que estamos iniciando la demostración, ¿sí? Y vamos a empezar haciendo esta. En realidad es indistinto con cuál empecemos, nada más pues las voy a tomar en el orden en el que las escribí, ¿sí? Entonces, sea X un elemento que pertenece a esta intersección. Recuerden que X es un elemento arbitrario, muchachos, entonces lo que yo estoy buscando es que ese mismo elemento aparezca en la resta, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues vamos a seguir la definición de una intersección. Según la definición de una intersección, ¿sí? X debe de pertenecer al conjunto A y X debe de pertenecer también a la resta de U menos B. ¿Vale? Entonces, esto es por la definición de intersección. ¿Sí? Entonces, por definición de intersección, yo puedo decir que X pertenece tanto a A como a la resta de U menos B. Luego, como X pertenece a esta resta, pues podemos decir que X pertenece a U y X no pertenece a B. Esto es también por definición de resta. ¿Ok? Según las definiciones que ustedes estuvieron leyendo, la definición de resta me indica que pertenece al primer conjunto y que no pertenece al segundo conjunto. ¿Ok? Pero luego, muchachos, pues esto de aquí, pues es trivial, ¿no? Porque si X pertenece tanto a A como a B, pues X va a pertenecer al conjunto universal, dado que al principio dijimos que A y B eran subconjuntos de U. ¿Sí? Entonces, esa parte de ahí, pues es algo trivial. Lo que sí tenemos es lo siguiente. De esto que acabamos de escribir, hemos concluido dos cosas. Hemos concluido que X pertenece a A y que X no pertenece a B. Pero, entonces, utilizando precisamente las definiciones de operaciones con conjuntos, pues nosotros sabemos que si pertenece a uno y no pertenece a otro, entonces X debe de pertenecer a la resta. ¿Sí? Fíjense entonces que iniciamos colocando X en la intersección y terminamos con ese mismo elemento arbitrario en la resta. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esto quiere decir que la intersección es subconjunto de la resta como se buscaba. ¿Ok? Entonces, lo único que hicimos fue colocar un elemento arbitrario en el primer conjunto, que era una intersección, y mediante las definiciones de las operaciones con conjuntos, logramos colocar ese mismo elemento arbitrario en la resta, ¿sí? Que era el otro conjunto con el cual estábamos trabajando. Ahora, ya llevamos la mitad del camino, es decir, ya hicimos esta primera demostración. Pero como les decía ahorita, para demostrar que estos dos conjuntos son iguales, tenemos que hacer la segunda parte. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a demostrar conversamente
Básicamente vamos a demostrar el regreso, ¿no? Entonces, conversamente, sea X un elemento arbitrario que esté en el conjunto A menos B. Y lo que queremos demostrar, pues queremos demostrar que este mismo elemento arbitrario X está en el conjunto intersección, ¿ok? Entonces, si X pertenece a A menos B, por la definición, de esta operación, pues vamos a poder concluir que X pertenece a A y que X no pertenece a B. ¿Vale? Luego, como dijimos al principio, tanto A como B son subconjuntos de un conjunto universal U. Entonces, si yo tengo esto, ¿sí? Entonces, si yo tengo que X pertenece a A, pues vamos a tener que X pertenece a U también. Entonces, dado que habíamos dicho que A era un subconjunto de U, si X pertenece a A, entonces X también pertenece al universo. ¿Sí? Luego, muchachos, pues aquí tenemos dos cosas. Bueno, tenemos tres cosas, pero lo que nos interesa aquí a nosotros acoplar es lo siguiente. Sabemos que X pertenece a U y sabemos que X no pertenece a B, ¿sí? Entonces, tomando estos dos, tomando que X pertenece a U y que X no pertenece a B, decimos pues que X pertenece precisamente a la resta de U menos B, dado que esa sería la definición, ¿sí? Y está así como que un poquito, puede parecer que está como sacado de la manga, porque es justo lo necesitamos, pero pues es justo lo que necesitamos, pero pues precisamente, muchachos, o sea, según lo que nosotros vayamos planteando, lo que vayamos concluyendo, tenemos que ajustar esas conclusiones, bueno, ni siquiera ajustar porque no se están modificando, tenemos nada más que tomar esas conclusiones de manera que podamos pasar al siguiente paso lógico hasta llegar a nuestra conclusión. A mí de nada me sirve tomar que X pertenece a U y que X pertenece a A, porque pues vuelvo a caer en esto, y eso no me está diciendo nada. Tampoco me sirve de nada decir que X pertenece a A y que X no pertenece a B, porque pues desde ahí empecé, entonces no tiene caso volverlo a repetir, ¿sí? Entonces lo que sí me genera un nuevo argumento es precisamente que X pertenece a U y no pertenece a B. Y a partir de este argumento, pues yo puedo, o sea, a partir de estas dos premisas, yo puedo concluir que X pertenece a la resta, que es precisamente parte de lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, aquí ya dijimos que X pertenece a la resta de U menos B, pero X también pertenece a A. Eso lo habíamos dicho acá arriba, sí, aquí está subrayado en verde. Entonces, si el mismo elemento arbitrario X pertenece a estos dos conjuntos, pues quiere decir que este mismo elemento arbitrario X va a pertenecer a la intersección, dado que pertenece a A y también pertenece a U menos B. ¿Ok? Y pues ya lo tenemos. Iniciamos con un elemento arbitrario que estaba en el conjunto resta y ese mismo elemento arbitrario aparece ahora en nuestro conjunto intersección. Por lo tanto, podemos decir que A menos B va a ser un subconjunto de A intersección U menos B, ¿sí? Que es precisamente lo que queríamos demostrar. Y listo, con esto podemos dar por terminada nuestra demostración.
tomamos la descomposición de esta igualdad en dos subconjuntos, ¿sí? Y ambos los pudimos demostrar, por lo tanto, el teorema es verdadero. ¿Sale? ¿Preguntas? Yo sí, pero no tanto de la demostración. En el caso de Dígame. A menos B, ¿es la línea esa, es una diagonal o es una línea así Sí, recta? es una diagonal como invertida. Sí, también lo pueden encontrar así. O incluso algunos que lo ponen así. Sí, pero significa lo mismo. Ok, entonces cualquiera que usemos pues estaría bien. Sí, Muy bien. Esa era mi duda. sí, yo, de nada. Bien, ok, vamos a ver entonces otro teorema. Mm, 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 mm. Vamos a tener A unión B intersección C igual a unión B intersección A unión C. ¿Sí? Bien. Entonces, muchachos, pues esta es una de las propiedades pues de conjuntos, es la propiedad distributiva, ¿sí? Y lo que queremos pues es básicamente verificar si esta propiedad es cierta. Nos volvemos, o sea, son cosas que nosotros ya venimos usando así como de manera natural, pero pues hay que demostrarlas, ¿no? Recuerden que en este caso, tanto A como B y C son conjuntos que pertenecen a un conjunto universal U, ¿sí? Entonces eso habría que definir. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, es de manera muy análoga a lo que hicimos en la demostración pasada. Vamos a tener que hacer esta demostración en dos pasos. Tenemos que tomar primero la unión y ver si esta es un subconjunto de la intersección y luego al revés. Tendríamos que tomar la intersección y ver que esta fuera subconjunto de la unión. Si podemos demostrar ambas partes, entonces podemos decir que la propiedad se cumple, ¿sí? O que el teorema es verdadero. Pero tenemos que demostrar ambas. Y la manera de demostrar esto, pues es tomando un elemento arbitrario y colocarlo en el primer conjunto y ver que ese mismo elemento arbitrario aparezca en el segundo conjunto. Si eso sucede, pues entonces ya podemos decir que uno es subconjunto del otro. ¿Sí? Vamos a hacer precisamente eso. Y vamos a empezar con la primera parte. Entonces tendríamos, cuando ustedes estén escribiendo una demostración, tienen que pensar en que alguien más la va a leer, ¿sí? Entonces yo puedo escribir esto con pura simbología, porque como se los estoy explicando, pues al final lo van a ir entendiendo conforme yo lo vaya escribiendo. Pero el chiste, muchachos, es que si ustedes hacen una demostración
sin preocuparse de que pueda ser leída por alguien más, pues la demostración no se va a entender, ¿sí? Entonces traten de ser lo más claros posibles en su redacción, traten de usar conectivos como entonces, por lo tanto, se sigue, luego, ¿sí? Esto va a hacer que la lectura de su demostración sea más comprensible, tanto para un tercero como para ustedes, porque luego empiezan a describir todo con simbología y no se acuerdan cómo pasaron de un paso a otro, ¿sí? Entonces es importante que lo escriban pensando en que se tiene que leer y no nada más que lo escriban pensando en entenderlo ustedes, ¿ok? Entonces, queremos demostrar que esto, la unión, es subconjunto de esta intersección, ¿ok? ¿Y cómo vamos a demostrar eso? Bueno, vamos a poner un elemento arbitrario y el elemento arbitrario yo le nombro X, pero ustedes le pueden poner como sea. X, Y, P, Q, cuadrito, lo como ustedes quieran, ¿sí? Al final es un elemento arbitrario. Y es un elemento arbitrario que va a estar en esta unión. ¿Sí? Ahora, por la definición de unión, ¿sí? Y eso lo pueden ustedes verificar en su ¿cómo se llama? En su libro, en las definiciones de cada una de las operaciones que leyeron. Por definición, tenemos lo siguiente, que X pertenece a A o que X pertenece a B intersección C. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de una disyunción, quiere decir que tenemos que considerar ambos casos. Vamos primero a ver si, tomando que X pertenece a A, podemos llegar a decir que X pertenece a esta operación. Y luego vemos si, tomando el hecho de que X pertenece a B intersección C, podemos llegar a decir que X pertenece a esta otra intersección, ¿sí? Entonces, como tenemos una disyunción, tenemos que seguir el tipo de demostración por casos. Tomamos cada uno de los elementos de la disyunción y vemos si podemos llegar a la misma conclusión, ¿ok? Entonces, primero, considere que X pertenece a A. ¿Ok? Va a ser el primer paso. Pero, si X pertenece a A, muchachos, pues X va a pertenecer a la unión de A con cualquier otro conjunto. Primero considere que eso X pertenece a A. Luego, X pertenece a A unión B y X también pertenece a A unión C. Esto por definición de unión. ¿Sí? Obviamente yo pude haber escrito aquí que X también iba a pertenecer a la unión de A con D, pero de nada me sirve escribirlo porque no me va a llevar a la conclusión que estoy buscando, ¿sí? Sin embargo, en la conclusión a la que yo quiero llegar, pues aparece la unión de A con D y aparece la unión de A con C. Y con el solo hecho de que X pertenezca a uno de estos conjuntos, en este caso a la, automáticamente pertenece a la unión. ¿Vale? ¿Sí se entiende eso? Sí. Entonces, gracias. Entonces, si X pertenece a estas dos uniones, te sigue
que X pertenece a A unión B, intersección A unión C. ¿Por qué? Pues porque pertenece a ambas uniones. ¿Ok? Y listo. Tomamos nosotros el elemento arbitrario en la unión y este mismo elemento arbitrario aparece en la intersección, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces concluimos que A intersección, no, que A unión, perdón, que A unión B intersección C es subconjunto de A unión B intersección A unión C, ¿sí? Que era el primer paso de nuestra demostración. Ahora, lo siguiente, o el siguiente paso, es demostrar que esta intersección es subconjunto de esta unión. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues precisamente siguiendo la misma estructura. Conversamente, se busca demostrar que A unión B intersección A unión C es subconjunto de A unión B intersección C. Y para hacer esta demostración, pues vamos a suponer... ¿Qué pasó con el otro caso, maestra? ¿Con cuál otra cosa? En el anterior, cuando se quería mostrarlo del lado izquierdo al lado derecho, dijo que era por dos casos. ¡Ay, es cierto, es cierto! Qué bueno que se fijó. Déjeme que me estoy adelantando aquí. Ok, entonces, aquí todavía no concluimos esto. Ok, nada más llegamos a decir que si A pertenece, perdón, si X pertenece a A, entonces pertenece a la intersección. Ok, gracias. Entonces, ahora sí, vamos a ver aquí. Ok. Por otro lado, considere que X pertenece a B, intersección C. ¿Sí? Entonces es el siguiente caso en la demostración. Si X pertenece a B, intersección C, pues vamos a tener que X pertenece a B y X pertenece a C por definición. Esto es por la definición de intersección. ¿Sí? Entonces, si X pertenece a B y X pertenece a C, pues X debe de pertenecer a la unión de cualquier elemento con B. Luego, ¿sí? Entonces, X va a pertenecer a la unión de cualquier conjunto con B por la definición de unión. Y también X va a pertenecer a la unión de cualquier elemento con C, también por definición de unión. ¿Vale? Volvemos. Aquí yo pude haber hecho la unión de cualquier otro conjunto, del conjunto B, del conjunto B con D o con F, incluso pude haber planteado la unión de B con C. Pero de nada me va a servir porque no me va a llevar a la conclusión que yo estoy buscando. Entonces hay que buscar el camino lógico, ¿sí? Que yo pueda ir construyendo de manera que llegue a la conclusión que yo necesito.
Entonces, en este caso, sí tenemos que X pertenece a la unión de A con B y X pertenece a la unión de A con C, pues podemos concluir que X pertenece a la intersección de estas dos uniones. ¿Sí? Y ahora sí, concluimos que, bueno, en cualquiera de los dos casos, vamos a concluir que aquí, que la unión es subconjunto de la intersección. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahora sí, tomando los dos casos, cuando X pertenece a A o cuando X pertenece a B intersección C, en ambos casos llegamos a decir lo mismo, que era que X pertenecía a A unión B intersección A unión C. Entonces, ahora sí, podemos pasar a la siguiente parte de la demostración. Ahora queremos demostrar, pues, el converso, lo contrario. Queremos colocar un elemento en esta intersección y ver si ese elemento aparece en esta unión. Entonces, tendríamos conversamente demostrar que A unión B intersección A unión C es subconjunto de A unión B intersección C. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar un elemento en el primer conjunto y ver si aparece en el segundo. Tenemos, suponga, una X que pertenezca a unión B intersección A unión C. ¿Ok? Bien, entonces, por definición, pues X va a pertenecer tanto a A unión B como a unión C. ¿Sí? Y aquí vamos a tener dos cosas, muchachos. En ambos casos, X pertenece, bueno, no, déjenme ponerlo separado. Okay. X puede pertenecer a A o X puede pertenecer a B. Y X puede pertenecer a A o X puede pertenecer a C. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos en ambas uniones tenemos que X pertenece a A. Pero entonces, los dos casos que habíamos que considerar no es si X pertenece a A o a B, porque si no tendrían que ser tres casos, ¿no? Que X que pertenezca a A, que X pertenezca a B, o que X pertenezca a A, o que X pertenezca a C. Pero lo que sí podemos hacer es considerar dos casos únicamente, que X pertenezcan a A o que no pertenezca.
¿Sí? Entonces vamos a considerar aquí dos casos. Que X esté en A o que X no esté en A. ¿Sí? Por la definición de unión, muchachos, si X no está en A, pues X tendría que pertenecer a B, ¿sí? Y en el otro caso, si X no está en A, pues X tendría que pertenecer a C. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar estos dos. Lo primero sería, si X pertenece a A, ¿qué va a suceder? Recuerden que lo que yo quiero demostrar es esto, ¿sí? Entonces, si X pertenece a A, pues automáticamente podemos decir que X pertenece a la unión de A con B intersección C, ¿sí? Porque basta con que pertenezca a uno de los dos conjuntos de la unión. Luego, si X no pertenece a A, ¿qué va a suceder con esto que tengo aquí arriba? Entonces, si X no pertenece a A, pues tiene que pertenecer a B. Y en el otro caso, o sea, en la otra unión a la que me estoy refiriendo, si X no pertenece a A, forzosamente tiene que pertenecer a C, ¿sí? Entonces, si X no pertenece a A, se sigue que X va a pertenecer tanto a B como a C. Por lo tanto, X pertenecería a la unión de estos dos, perdón, a la intersección de estos dos conjuntos. ¿Sí? Y al pertenecer a la intersección de estos dos conjuntos, pues automáticamente podemos decir que X pertenece a la unión de B intersección C con cualquier otro conjunto, en este caso con A. ¿Sí? En ambos casos, ya sea que X pertenezca o no pertenezca a A, en ambos casos estamos concluyendo lo mismo. O sea, estamos concluyendo que X pertenece a unión B intersección C. Por lo tanto, podemos decir que A unión B intersección A unión C es un subconjunto de esto. Y hasta aquí llega nuestra demostración. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No? Bien.